la audiencia central del programa de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Matías Bosch, quien es el presidente de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Muy buenas tardes, Matías. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Corrijo que no soy presidente y no hay realmente un presidente. Habemos un equipo de coordinación y estoy como parte del equipo sencillamente. No vaya a ser que, Ah, bueno, excelente. que Excelente, válido, válido. los problemas sean mayores. Parte del equipo de coordinación de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Matías, tenemos nueva vez, y es un tema permanente, y qué bueno que lo sea, hasta que no se llegue a un sistema de seguridad social más justo para los trabajadores y las trabajadoras dominicanas y dominicanos, pero nueva vez surgen asuntos muy puntuales que ponen en la palestra pública el tema de las AFP. Esta vez tuvimos el asunto del balance de los fondos de pensiones que en el mes de febrero se redujo. Ellos explicaron que fue un asunto vinculado a la tasa de cambio, pero también sirvió de oportunidad para que muchos comunicadores, en donde nos encontramos nosotros, este comunicador Ernesto Jiménez, levantáramos nuestra voz de alerta, de alarma ante un sistema que nos parece insostenible. Nos gustaría empezar por ahí, sabiendo tu opinión de este asunto que se reveló a partir de febrero en cuanto a los fondos de pensiones con el asunto del balance cuando se pasa de pesos a dólares. ¿Cuál es tu parecer en este sentido? Fíjate, lo que te voy a decir no es precisamente de mi parecer, sino que fue revisando el comunicado de las AFP. En ese comunicado de las AFP, ellas intentan explicar, las AFP, de la asociación de AFP que publicaron en todos los periódicos y además videos y toda una despliegue publicitario enorme que la gente sabe cada vez más que es pagado por los propios afiliados y afiliadas. Ese no es dinero de las AFP, ese dinero que después pasa como gasto operacional y administrativo, pagado por la propia gente, sacado de las cotizaciones. Entonces, en ese comunicado, las AFP intentan justificar que al estar obligadas a calcular lo que tienen en pesos y tener una parte de los fondos de la gente invertido en pesos y otra parte en dólares, como la tasa como el valor del peso respecto al dólar se fortaleció, el valor del peso, al calcular la cartera en dólares en pesos, les dio un monto más bajo. Esa es la explicación que ellos intentaron dar. Pero además de que eso es muy discutible porque, por ejemplo, la ley obliga a las AFP a, al incremento de los fondos. Los fondos nunca pueden disminuir. Los fondos nunca pueden disminuir. Pero en la propia tabla que las AFP presentan, hay 72.3 millones de dólares que ellas dicen que desaparecieron, que no tiene que ver con el tipo de cambio, con el cambio de, cuando hacen el cambio de dólares a peso por una tasa de cambio más bajita. No. Ese dinero no está. Y sencillamente tiran una línea donde dice un movimiento de portafolio. Nosotros hemos dicho que además de dar una explicación por todo eso, tienen que explicar dónde están esos 72.3 millones de dólares. ¿Los perdieron? ¿Hicieron una inversión equivocada y ese dinero se perdió? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Y por qué la superintendencia de pensiones no exige explicaciones de dónde está ese dinero? ¿Por qué nadie le exige explicaciones de dónde está ese dinero? ¿Por qué nadie informa dónde está ese dinero? Porque eso no tiene que ver con la tasa de cambio. De hecho, si las personas ven el mensaje que les ha llegado ahora de las AFP y ven la nota que publicaron, verán, si ven el total de dinero invertido en dólares, verán que sigue siendo menor en dólares, respecto de los dólares que había en enero. ¿Dónde están esos dólares? Eso no fue una disminución de la tasa de cambio, es de la cantidad de dólares. Y eso es gravísimo. Pero además, esta vez lo supimos porque la gente se dio cuenta y la gente lo destapó en las redes sociales. Pero además no sabemos cuántas más veces ha pasado que hay una pérdida en los fondos de la gente y la gente no se entera y sobre todo hay una pérdida del dinero, hay una pérdida del capital y la gente no recibe la más mínima notificación. Es gravísimo.
porque ese dinero no se recupera más. Es decir, como tú sabes de economía, esa reducción del capital sin una explicación, no una menor rentabilidad, una reducción del Sí, sí, sí. capital, No se explica. sencillamente ya no solamente que no se explica, sino que eso es irrecuperable, aunque volvieran a aparecer los 72.3 millones de dólares, los intereses, por ejemplo, que esos 72 millones de dólares iban a coger ahora, ya no los Sí, ya cogieron. no O vuelven. sea, ya eso se perdió. Ujú. Ya eso se perdió. Es así. Eso es una pérdida para la gente, para los fondos de pensiones. Hay gente que hoy está recibiendo una pensión. Hay gente que hoy está recibiendo una pensión. Esa gente no le sirve que le digan, cuando la tasa del dólar, no, 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 porque de nuevo, además del tema de la tasa de cambio, hay una cantidad de dólares que representan miles de millones de pesos que sencillamente desaparecieron. Y todos sabemos que no desaparecieron. Y la pregunta es, ¿dónde están? Bueno, hay un problema de fondo, Matías, que por supuesto Perdón para tomar agua. este elemento puntual, claro, este elemento puntual se une al problema de fondo que es la viabilidad de las AFP. Ustedes tienen una campaña, ¿no?, que se llama No Más AFP, y nos gustaría que nos comentara sobre los principales postulados de dicha campaña, para luego también hablar sobre la ley 87-01 y las propuestas que ustedes tienen para reformularla. Sí, fíjate, yo creo que tú dijiste algo así, una palabra precisa. Tú dijiste la insostenibilidad del sistema. Ujú. Nosotros hemos dicho un sistema que te dice, la propia CIPEN, Boletín 74 de diciembre de 2021, dice, la CIPEN, que las pensiones van a andar por el 30% de los salarios para quienes accedan a, a ese monto, el Wow. 30% del salario. Y Esa además sería no la son tasa de pensiones, recuperación, la tasa de reemplazo, de ¿verdad? reemplazo, perdón. Y todos sabemos además que no son permanentes, sino que se acaban. Es Ujú. decir, esto es sumamente grave porque una pensión, además de tener que ser un monto justo y suficiente para vivir, tiene que ser permanente, porque Ujú. esa es su característica. Es decir, es un ingreso cuando ya tú no lo puedes producir. Y además, esto que te dan se acaba. Entonces, es gravísimo. Y además, ahora nos enteramos que, y todavía falta por saber cuántas veces más esto ha pasado, que nuestro dinero es, como hemos explicado, un instrumento del negocio financiero. Es decir, no se maneja como un fondo de pensiones, se maneja como activos para invertir y obtener rentabilidad financiera que pueden ganar, que pueden perder, y donde las pérdidas son de la gente, afectándole directamente el monto que tiene. Además de la miseria que le va a tocar, si es que le toca, además se manejan con un criterio así de negocio financiero y donde el riesgo y la pérdida es de las personas. Mientras, por supuesto, las FP tienen su ganancia asegurada porque las FP nunca van a perder dinero porque su ganancia es directamente una comisión del saldo manejado y así que siempre va a ser positiva y en miles de millones de pesos. Entonces, es el mundo al revés. Esto no es seguridad social, como ya dijo un ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que esto es el negocio seguro. Y lo que hemos dicho es que esto, y tú lo sabes bien, esto es un sistema que primero ya ellos lo saben, no tienen cómo decir que esto va a dar pensiones adecuadas, no tienen cómo decir que esto le va a permitir a los dominicanos y dominicanas vivir, sino que además eh, han generado una crisis de confianza descomunal. O sea, si en enero ya había, ahora es por el techo, la pérdida de legitimidad y la pérdida de confianza que esto tiene. Eso no lo van a recuperar. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Si esto no se ataja a tiempo, si esto no se frena a tiempo, tú sabes bien que esto va a generar, tú eres una persona informada, que miras lo que pasa en la geopolítica, lo que pasa en la política internacional. Esto, ¿qué es lo que pasó en Chile y en Colombia? Mira, las pensiones de hambre, los juegos financieros de la AFP, las pérdidas de fondos, la miseria de la gente, la falta de confianza, generó un problema humano, un Claro. problema social en las personas que no pueden vivir, pero además creó una crisis social y una crisis política, Ujú. que en el caso que ha llevado a estallidos sociales tremendos, trágicos, con derramamiento de sangre. Esto es importantísimo porque
la clase política dominicana, por encima de cualquier cosa, tiene un deber constitucional, que es preservar los derechos de la sociedad, los derechos de la gente, pero además garantizar la paz pública, la estabilidad y la seguridad de la nación. Entonces, no se puede, sabiendo que este sistema es un sistema fallido y que además genera crisis de ese calibre, no se puede sencillamente estar mirando para otro lado o dejar que esto camine hacia el abismo y después echarle la culpa al otro. No, si las cosas siguen en ese camino, será responsabilidad de quienes ahora deben tomar una decisión y no la tomen. Nosotros no solamente estamos impugnando al sistema de AFP y de ARS, que si cualquiera que entre en las redes sociales y busque AFP y ARS, no va a haber ningún comentario positivo, ninguno. Encontrará uno, porque ahora yo mismo me he dado cuenta que tienen bots, que tienen bots. Eso seguro con el dinero de nosotros también, tienen bots. Pero los comentarios de la gente real son todos negativos, en un 99.99%. Entonces, nosotros no solamente estamos ahí impugnándolo, sino que estamos además proponiendo, y nosotros hemos presentado una propuesta de modificación que hemos llevado ya en formato de proyecto de ley y ya está en el Congreso Nacional, ya fue introducido en la Cámara de Diputados y ya está en la Comisión Permanente de Seguridad Social, y hemos además hecho la presentación en la mesa de diálogo de la reforma. Te digo más, no solamente la tiene el Congreso, lo tiene la mesa de diálogo, lo tiene el ministro de Trabajo y que a su vez presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sino que ya la propuesta fue recibida por el presidente de la República. Excelente. Es decir, esa es una propuesta seria de cómo modificar la ley 8701 para impedir que esto sea, genere más problemas y peor aún, problemas de carácter social, político, económico. Pero definitivamente los responsables políticos tienen que tomar una decisión, tienen que posicionarse frente a una situación. En otros momentos de la historia, figuras que han tenido la responsabilidad han asumido una posición frente a dilemas, es decir, o un camino de bienestar y seguridad o un camino de malestar, de incertidumbre, de pérdida de la tranquilidad, de pérdida de la paz. Y la responsabilidad llama a tomar las decisiones correctas. Ahí hay un tema que sinceramente yo no lo entiendo, Matías, porque los políticos saben, y creo que lo saben, que el sistema tal cual está al día de hoy no es viable. Y pareciera que se está jugando a esto que una vez planteó Keynes, de que en el largo plazo todos estaremos muertos. Parece como que se está posponiendo la responsabilidad al gobierno que le toque la explosión de la burbuja, como que ese va a tener que hacerse cargo y no se dan cuenta que eso está más cerca de lo que ellos se imaginan. Ahora bien, Matías, planteas algo importantísimo. Tú me permites decir Claro, claro, algo. adelante. En diciembre de 2016, nosotros fuimos al Senado de la República invitados, hace casi 6 años, e hicimos una presentación y documentamos lo que estaba pasando aquí, lo que estaba pasando en América Latina y lo que pasa en Chile. Y en ese año, Ricardo Lagos, expresidente de Chile, para nada un enemigo de la empresa privada ni del sector financiero. No, claro que no. Ricardo Lagos dijo literalmente, ni un peso más para las AFP. Las AFP están más preocupadas de sus utilidades que de que la gente tenga pensiones. Construyamos juntos un nuevo modelo. Esto lo está diciendo, aquí lo dijo, puso la señal de alarma en el año 98-99, personas como Rafael Albuquerque, personas que tienen una trayectoria pública impecable. Sí, es decir, hay personas que hace muchos años, aquí y fuera de aquí, recuerda el premio Nobel Paul Krugman de Estados Unidos, el premio Nobel de Economía, dijo, enhorabuena, nosotros nunca aplicamos la receta que se aplicó en Chile, que es la receta que se aplicó en República Dominicana, porque nuestro problema ahora mismo sería gravísimo. Es decir, hay voces de la política, de la economía, que hace mucho tiempo, en el año 2018, salió un informe de la OIT
desglosando uno por uno todos los fracasos de la privatización de las pensiones de la AFP y diciendo la necesidad de acabar de desmantelar eso en los pocos países que quedan, incluso diciendo cuáles han sido las buenas prácticas de los países que lo han desmantelado y la importancia de hacerlo para que la gente primero tenga pensiones, pero además para garantizar la estabilidad de los países. Las voces están ahí, por eso que tú decías, y desde hace tiempo ya las personas con responsabilidad política en República Dominicana están jugando a lo que tú estás diciendo. Matías, ¿cuál entonces es la alternativa? Mencionaste que inclusive no tenía ese dato, te agradezco que nos lo hayas informado a nosotros y a nuestro público, de que ya está en el Congreso de la República el proyecto de modificación de la Ley 87-01, pero nos gustaría que nos esbozaras de manera llana cuáles serían los puntos principales de este proyecto. Bueno, este es un proyecto que tiene como finalidad ofrecerle al país una respuesta a lo que el Congreso dijo que tenía que iniciar en 2020. El Congreso dijo en la ley 1320 que en el mes de septiembre debía iniciarse un proceso de estudio y revisión para una modificación integral de la ley 8701. Pues bien, durante el año pasado hubo vistas públicas, hubo sesiones en una comisión bicameral. Nosotros participamos de todo ese proceso en todos los lugares del país. Nosotros tuvimos un proceso muy amplio de participación de mucha gente y fuimos construyendo una propuesta desde cero. Claro, y con una mirada técnica de personas que saben de seguridad social, teniendo como referencia la Constitución, teniendo como referencia los estándares de OIT, que es la referencia internacional en materia de seguridad social. Entonces, lo que queremos decir al país, aquí hay una alternativa para una modificación verdaderamente integral. ¿Qué significa integral? No que toque un montón de artículos. No, nuestra propuesta modifica 27 artículos de una ley que tiene 4 libros. No, 27 artículos, pero esos 27 artículos son la diferencia entre un sistema, un modelo de falsa seguridad social creada para el negocio y un modelo de derechos donde es la seguridad social lo que se tiene que proteger. Entonces, el sistema primero responsabiliza al Estado de la seguridad social, porque el Estado, con la ley 8701, se desentiende. El Estado es una especie de supervisor y un actor más que compite con los privados, no el responsable, el garante. Tú sabes, artículo 8 de la Constitución, el Estado es el garante de los derechos fundamentales. Bueno, ahí tú estás presentando datos muy interesantes que hemos desmontado sobre lo que dicen las AFP. Entonces, nosotros, primero, el Estado se responsabilice. En materia de pensiones, el fin de las AFP, las personas pueden seguir teniendo como está en el modelo OIT, modelo internacional, ahorros previsionales optativos y voluntarios de carácter privado, pero su cotización obligatoria va con una entidad que no puede ser empresarial, tiene que ser una entidad de la gente, o sea, por lo tanto una entidad pública, pero no partidista, altamente tecnificada y altamente profesional, como es el Banco de Reserva y otras instituciones de ese tipo, una entidad que su compromiso sea garantizar pensiones a la gente. Entonces, primero, crear un sistema de pensiones donde se coloquen los incentivos correctos para que todo el mundo quiera cotizar, porque nosotros tenemos el 60% de las fuerzas de trabajo ni siquiera está en una FP. Nosotros tenemos que tratar que todo el mundo tenga derecho a una pensión y la propuesta lo que dice es, mira, la pensión no puede estar por debajo del 80% del salario promedio de la persona para mantenerle su nivel de vida. Y en el caso de las personas que están en los niveles más bajos de ingreso, entonces esa persona no puede tener una pensión por debajo del 100%. Porque si lo que tenemos que evitar es lo que pasa con este sistema, que el que está en la clase media, con la pensión llamada pensión que le va a dar una FP y da una FP, pasa de clase media a pobreza. Claro. Y de pobreza se pasa a indigencia. Pues nosotros, quienes están en los niveles 3, 4, 5, no pueden tener por menos del 80%, y quienes están en el 1 y en el 2, no.
tienen que estar en el 100% para poder cubrir su canasta familiar, para poder comer, para poder pagar la luz, para poder pagar su casa. Además, los fondos son inembargables y los fondos tienen que invertirse en actividades que fomenten desarrollo, empleo, productividad, desarrollo del país. No como ahora que los fondos se invierten en deuda pública y en inyectarle dinero a los bancos privados y a algunas empresas que son amigas de las AFP. Porque el 95% de los empleadores que son MIPYME nunca ven un peso ni ninguna oportunidad que salga de esos fondos. En materia de salud, sin prolongarme más, lo que estamos proponiendo claramente es que las personas puedan tener un seguro privado con quien quieran, pero su obligación legal sea con un Seguro Nacional de Salud, con un SENASA transformado, para que sea de todos los dominicanos y todas las dominicanas, que sea un seguro que no distinga entre grupo poblacional, que si contributivo, que si subsidiado, no. Yo cotizo, mi empleador cotiza, el Estado pone dinero, como es ahora. Pero entonces, como es así, no debe distinguir y que no tenga plan básico. Es decir, se acaba el plan básico porque la salud es un derecho fundamental. Entonces, se acaba que la persona le digan, no, tú nada más tienes 8,000 pesos de medicamento y ese no te lo cubre. No, tú no tienes ese tratamiento o esa cirugía o esa terapia, tú no la tienes en tu plan básico. Se acaba el plan básico. Un Seguro Nacional de Salud, que es una institución bastante confiable, que tenga como responsabilidad darle seguridad social en salud a todos los dominicanos y las dominicanas para todo lo que necesiten, que además esté prescrito por un médico o una médica, que para eso están. Eso te he resumido. Sí. Y por supuesto terminar con la captura privada. Nosotros, el Consejo de la Seguridad Social y la Superintendencia son entidades que en realidad son mecanismos para que el Estado, todo el mundo se tire la pelota, no, no, eso es de ese, no, eso es de ese, y en cada una de esas islas están los dueños de las AFP y las RS metidos haciendo negocio. Pues fin a eso, una entidad que esté bajo la responsabilidad de los ministerios de Economía, de Hacienda, de Trabajo y de Salud, y tenga una instancia de diálogo social, porque eso debe tenerlo, una instancia de diálogo social, pero nunca más un sistema donde los dueños del negocio de la seguridad social son los que dicen qué va y qué no va. Ni ellos ni sus representantes, porque ellos buscan, a veces no son ellos, sino que son sus aliados, visibles o no tan visibles. Eso se tiene que terminar, porque si no, a cada derecho que está en la ley le sacan una resolución que en la práctica niega el derecho. Muchísimas gracias, Matías. La verdad que siempre un placer conversar contigo. Esperemos que este proyecto de ley que ya está en el Congreso de la República curse de manera satisfactoria a estas instancias y más adelante estaremos dándole seguimiento a esta lucha que, como decíamos a inicios de esta conversación, es permanente a favor de la seguridad social de los trabajadores de la República Dominicana. Muchísimas gracias Ernesto, a ustedes. Muchas gracias, Matías. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, por estar nueva vez en sintonía con nosotros. La invitación queda abierta para que mañana, a la misma hora y por el mismo canal, estemos nueva vez en contacto en este programa, El Tribunal de la Tarde. Que tengan un feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.